Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom.
Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra, con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios esta nueva oportunidad, este nuevo tiempo de poder estar aquí como todos los viernes en su programa Escudriñando la Palabra. Muy contento de poder estar este día ya 15, estamos prácticamente a la mitad de este mes de marzo y muy contentos de estar otra vez aquí. Deseo que el Señor les bendiga a todos grandemente. Gracias, quiero agradecer a todos mis hermanos y hermanas que son, que están, mejor dicho, al pendiente del programa y entre semana me hacen saber algunas preguntas, algunos me piden oración de intercesión. Gracias a Dios por los hermanos que en el transcurso de la semana nos tienen a bien poder compartir el hecho de mandarles oraciones vía WhatsApp, oraciones de audio por las necesidades que tienen, y muy contento porque he recibido testimonios de cómo el Señor está obrando y manifestándose en sus vidas. Y gracias a quienes nos miran a través de Neuma Media y a través de mi Facebook personal, muy contento, repito, de estar otra vez este día ya viernes 15 de marzo. Hace un poquito de calor aquí en Saltillo y agradecemos a Dios, repito, porque Él nos permite estar aquí. Este programa es presentado por la Iglesia Evangélica Luterana Casa sobre la Roca, donde estamos sirviendo y colaborando para nuestro Dios. Y quiero mandar un saludo fuerte, quiero mandar bendiciones a todos mis hermanos de la Iglesia Casa sobre la Roca. Gracias a todos por ser parte de esta comunidad en la cual siempre estamos enfocados en desarrollar un cristianismo basado, implementado, instruido por el mismo Cristo, a través de la enseñanza bíblica, de la escuela dominical, del tiempo de convivencia con los hermanos ahí en la iglesia. Gracias, hermanos, a todos por seguir y estar en conexión de Neuma Media, a quienes nos miran aquí en Saltillo, fuera de Saltillo y a donde llegue la señal. Mis amados, quiero en esta noche utilizar un pasaje bíblico que hace referencia a la conversión de un hombre. Y este pasaje bíblico quizás usted lo conozca, o quienes tienen poco tiempo pueden conocerlo. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9. Hechos capítulo 9, ahí está la redacción, ahí está escrita esta biografía de la conversión de un hombre llamado Saulo de Tarso. Y yo quiero hablarle, mis amados, tomando este punto de referencia, este pasaje bíblico, yo quiero hablarle de cómo debe ser la vida del que ha experimentado su conversión a Cristo. De eso yo quiero hablarle esta noche. ¿Cómo debe ser la vida del que ha experimentado su conversión a Cristo? Y quiero leerles en el libro de los Hechos, capítulo 9, libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay quien le ha cambiado y dice que es el libro de los Hechos del mover del Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros analicemos y veamos lo que sucede en el capítulo 9. Hechos capítulo 9, dice la Escritura de esta manera. De hecho, el encabezado en algunas Biblias habla acerca de la conversión
de Saulo. Saulo respiraba aún amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor. Fue y se presentó al sacerdote. Notemos esto, amados. Pablo no fue y se presentó ante el gobernador. No fue ante la autoridad de aquella ciudad. Pablo fue y se presentó ante el sacerdote, porque la cuestión era impedir, escuchen esto, la cuestión era impedir que Tarso fuera evangelizada, llenada, propagada de lo que tenía que ver el mensaje de la salvación. Por eso es que dice, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino. Así era como se le llamaba a los cristianos. Antes de llamarse cristianos, se les llamaba los del camino, los santos de Dios, los discípulos. Y dice esta parte, a fin de que encontrasen este camino y los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me has perseguido? Y él responde y le dice, Señor, no sé quién eres. Y la voz que escucha le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Cuán difícil es dar coces contra el aguijón. Pablo, temblando y temeroso, le responde al Señor y le dice, perdóname, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le responde y le dice, párate y entra en esta ciudad y se te dirá lo que tú debes hacer. Y los hombres que iban en el camino con él se pararon atónitos, escucharon la voz a la verdad, mas no vieron a nadie. Entonces Saulo se puso de pie una vez que estuvo en el suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver a nadie. Así que llevándolo de la mano, le metieron en Damasco. Y estuvo 3 días sin poder ver nada. Tampoco quiso comer, ni tampoco quiso beber algo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a cual el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él le responde y le dice, dígame, Señor, estoy aquí. El Señor le dice, levántate, ponte de pie y ve a la calle que se llama Recta, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo. Este es de Tarso. Él mira y está orando, él está orando, y ha visto en visión a un varón que se llama Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Miren, no solamente en el Nuevo Testamento hay historias de conversiones, no solamente en el Nuevo Testamento hay historias de hombres que experimentaron un encuentro con Dios y su vida ya no fue la misma. En el Antiguo Testamento también podemos ver a hombres que tuvieron un encuentro personal con Dios, y a partir de ese momento su vida sufrió un cambio, sufrió una transformación. Lo vemos desde Abraham, desde Jacob, lo vemos desde los reyes de Israel que hicieron lo correcto y lo bueno y experimentaron un encuentro con Dios, y su vida fue diferente a otros reyes. Lo vemos en el tiempo de los profetas. Ahora también podemos verlo en el tiempo del Nuevo Testamento, como a un Pedro, a un Jacobo, a un Felipe, a un el mismo Esteban, y todos aquellos que conocieron a Jesús por medio del mensaje salvadorífico del Evangelio experimentaron un cambio. Vemos esta parte y quise tomarlo como punto de referencia el hecho de la conversión de Saulo de Tarso.
Yo le mencionaba ahorita que Pablo estaba preocupado por Tarso. No, él estaba preocupado por Damasco. Damasco era una ciudad opulente. Damasco era una ciudad de alta sociedad. Damasco era una ciudad donde estaban o vivían los conocedores de lo que tenía que ver la ley de Dios. Y Pablo no quería que en Damasco se predicase el evangelio, por eso es que iba persiguiendo a los cristianos. Pero haciendo mucho énfasis en esto, rumbo a Damasco, Pablo tiene un encuentro personal con Cristo. Y en ese encuentro personal con Cristo, Pablo reconoció que verdaderamente quien lo había confrontado era aquel que quería cambiar el rumbo de su vida. Yo no sé si usted ha experimentado verdaderamente un encuentro personal con Dios, y si lo ha hecho, yo quiero hacerle saber esta noche que si usted ha tenido un encuentro personal con Dios a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, nuestra vida debe pasar por un proceso totalmente de cambio. Y eso nos hace ver a nosotros la necesidad de que ya no podemos ser los mismos. Y por eso yo en estos días estuve redactando la temática de esta noche. ¿Cómo debe ser la vida del que ha experimentado su conversión? ¿Cómo es o cómo debe ser la vida de aquel que ha experimentado un encuentro personal con Cristo? Su vida ya no debe ni puede hacer lo mismo, ya no puede ni debe vivir igual. Ahora, en ese sentido, mis amados, cuando hablamos de una conversión, considero que nos debe quedar claro a lo que nos estamos refiriendo o a lo que estamos asociándonos. Cuando hablamos de una conversión a Cristo, se trata de una vida. Se trata de una vida que ha entrado en el proceso de transformación general, en un proceso de cambio de vida que no es producto de nuestra capacidad de entenderlo, sino es un producto del mover del Espíritu Santo cuando hemos reconocido que Cristo es quien debe estar dentro de nosotros y gobernar nuestra vida. Mis amados, muchos de los que hemos venido a Cristo conocimos a Cristo a través del Evangelio, y es el Evangelio quien nos ha revelado la verdad, nos ha revelado la luz y nos ha revelado el camino correcto por el cual es que debemos caminar ustedes y yo. Mis amados, a partir de nuestra conversión, se sufre un cambio radical en nuestra vida. Y no solo, mis amados, no solo es un cambio de comportamiento mental, sino que nos lleva a que podamos tener un proceso de cambio y transformación de identidad. Escuchen esto. Mi conversión a Cristo genera ese principio fundamental de cambio, no solamente de comportamiento mental, sino de transformación de identidad. Si yo no he entendido que en el proceso de mi conversión a Cristo me lleva a un cambio de identidad, no he podido realizar mi vida en el hecho de saber que con quien yo me encontré es con aquel Dios bendito que por gracia envió a Cristo a revelarnos la verdad de vida, a revelarnos la luz concreta y directa que ilumina nuestro caminar. Y no solamente eso, que dentro de la dimensión del perdón, de la gracia y la misericordia, me hace ver cómo es que tengo que yo vivir delante del Dios que me rescató de las tinieblas y me trajo a su luz. Admirable, mis amados, nuestra conversión a Cristo. Escuche esto.
Nuestra conversión a Cristo es el inicio de una nueva vida espiritual. Es el inicio de una nueva vida que ya no vive en oscuridad ni tinieblas, sino que la luz y el resplandor del Dios que nos amó y nos perdonó al grado de enviar a su Hijo a morir en la cruz, ahora vive en vosotros. Y no es nuestra vida la que va a revelar la verdadera vida, sino la vida implementada de Dios en Cristo y su Espíritu en vosotros, la que va a revelar la verdadera vida de la conversión y el proceso de cambio de identidad y patrón y modelo a seguir, que se llama Jesús. ¿Cómo es que debe ser la vida de aquel que ha experimentado su conversión a Cristo? Vivimos una época, y usted no me dejará mentir, vivimos una época en la que queda en tela de duda mucho el vivir o el carácter o el estilo de vida, la esencia de aquellos que se hacen llamar cristianos. En verdad queda en tela de juicio, en tela de duda, el hecho de su caminar, el hecho de su hablar, el hecho de asociarse, el hecho de convivir con quienes aún no han conocido de Dios a través del Evangelio. Mis amados, nuestra conversión a Cristo es el inicio de una nueva vida que está muy enfocada en las cosas espirituales, las cuales están bien asociadas en un desarrollo de vida incitada por el mover del Espíritu Santo. Mis amados, debemos saber que la forma de vida, o cómo debe ser la forma de vida de los que han experimentado su conversión a Cristo, debe estar más enfocada en las cosas del reino, en las cosas de Dios, más que en las cosas de este mundo. Ahora, mis amados, volviendo a la pregunta temática de esta noche, ¿cómo debe ser el actuar, el vivir, el desarrollo de vida de una persona que dice que ha tenido un encuentro personal con Cristo y que esto ha producido en él una conversión? Escuchemos esto. Yo no vengo a improvisar, tengo en mis notas, y en mis notas oro al Señor y pido que Él nos dé la capacidad de poder interactuar con ustedes en base a lo que anticipadamente hemos preparado para poder traer. Nuestra conversión, escuche esto, nuestra conversión va a determinar el inicio de una real y verdadera transformación de vida. Mi conversión a Cristo da la pauta y determina el inicio. No es que en mi conversión, en mi entrega a Dios, significa que ya soy perfecto, significa que ya no tengo errores. No estoy hablando de eso, pero escuche bien, mi encuentro con Dios me lleva a una conversión, y esa conversión determina que es el inicio de una real y verdadera transformación de vida. Es una transición de la muerte en la que yo vivía a la vida que ahora me ha dado Dios por su Espíritu. Soy una nueva creación con rasgos que definen mi nueva identidad, mis amados. Yo no sé si me entienda el léxico hoy de vuestras palabras, pero es importante que veamos cuán valioso es ver y entender que mi conversión a Cristo va a determinar el inicio de una real y verdadera transformación de vida. Hay una transición de lo que yo vivía antes. Recordemos que todos, o aún los que siguen sin Cristo, viven muertos en sus delitos y pecados. Hay una transición. Yo pasé de muerte a vida gracias al poder de Dios y de su Espíritu cuando yo tuve ese encuentro con Él. Y soy una nueva creación con rasgos que definen ahora mi identidad. Mi identidad ya no es
de hijos de la ira. Mi identidad ya no es de los que vivíamos dependiendo de un estilo de vida basado en las tinieblas. Ahora mi vida tiene identidad como hijo, parte del reino, vivo para el reino, disfruto de las cosas del reino. ¿No dice Jesús en su palabra: busquen primero las cosas del reino y lo demás será añadido? Hoy, este tiempo, usted y yo debemos saber que mi enfoque, Pablo decía: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas del reino, buscad las cosas de arriba. Es cierto, vivimos en este mundo en decadencia, pecaminoso, de una manera desagradable en cuanto al ambiente, la mundanalidad del sistema pecaminoso, pero somos personas que hemos experimentado el hecho de haber tenido un encuentro personal con Cristo, y en ello mi vida tiene identidad. Yo he dicho en otras ocasiones, hay personas que me han dicho: es que yo no le he encontrado sentido a mi vida. Y lo triste es que son personas que llevan años asistiendo a una iglesia evangélica. Yo me he encontrado con personas que han dicho: es que no le encuentro sentido a mi vida, es que no le he encontrado propósito, es que no sé qué Dios quiere de mí. Escuchen eso. Yo les pregunto, ellos quizás verdaderamente experimentaron un encuentro personal con el Señor. Miren, utilicé lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 9. De hecho, miren, antes del capítulo 9, la última vez que se habló de Pablo fue cuando a los pies de Saulo pusieron las ropas de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Llegamos al capítulo 9 y encontramos que Pablo respirando muerte. El contenido bíblico principal es el hecho que Pablo deseaba que los cristianos fueran muertos porque no estaba de acuerdo con el mensaje de Cristo, porque él era un acérrimo guardador de la ley. Él era un fariseo de fariseos, como dice él mismo, y no quería que se propagase el mensaje salvadorífico de Cristo, porque según él no era lo que era correcto. Entonces Pablo fue un hombre que una vez que después de que experimentó su encuentro personal con Cristo, su vida ya no fue la misma. Su vida ya no fue la misma, mis amados. Yo no sé si tu vida o mi vida ha sido la misma después de ese encuentro personal con Cristo. Pero es importante que veamos que en nuestra conversión, ¿cómo debe vivir? Esa es la temática de esta noche. ¿Cómo es que debe vivir o cómo debe ser la vida del que ha experimentado su conversión a Cristo? Escuchen esto. En la conversión que experimenta el hombre o la mujer, se da inicio un estilo de vida. Escucha esto. Un estilo de vida caracterizado por desligarse y por deshacerse de lo que en su vida pasada influía y que ahora ya no debe influir, para no seguir viviendo separado de Dios. Detengámonos tantito aquí. En mi conversión a Cristo, yo necesito experimentar, sea hombre, sea mujer, debo experimentar un estilo de vida que se caracterice por desligarme y deshacerme de las cosas que en mi vida pasada influían para que yo siguiera viviendo separado de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos hace o qué es lo que hace que el hombre siga estando separado de Dios? El pecado. El pecado. La incredulidad, la rebeldía, la desobediencia. Entonces, quienes hemos experimentado una verdadera y real conversión a Cristo, usted y yo
tanto hombre como mujer debemos saber que nuestro estilo de vida debe estar caracterizado por desligarnos y deshacernos de ese estilo de vida pasada que influía mucho y que nos separaba de nuestro Dios. Tanto Pablo como el apóstol Pedro hablaban de deshacernos de las cosas de la vida pasada, deshacernos del viejo hombre, de los hábitos y costumbres que por naturaleza teníamos o llevábamos a la práctica. Todo eso tiene que salir totalmente de nuestra vida. Si tú y yo hemos tenido un encuentro y hemos venido a Cristo por el hecho de experimentar nuestra conversión, créeme que debemos saber que esa conversión, por ende, por fruto, por lógica, produce un estilo de vida caracterizado por deshacernos y desligarnos de lo que en nuestra vida pasada producía pecado. Ahora, es cierto, somos cristianos, somos hijos de Dios y aún seguimos pecando. Pero la justicia de Dios tiene englobado el hecho de que su justicia, Cristo en la cruz, pagó el precio para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. Mismo Pablo decía, no digo que yo ya soy perfecto. Pablo decía, no digo que yo ya he alcanzado la perfección. Pero Pablo decía, una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás. Ahora, ese término que Pablo utiliza, me olvido de lo que queda atrás, él estaba hablando de su vida pasada. Pablo estaba hablando de las cosas que lo avergonzaban y lo hacían sentir mal solo por el hecho de recordarlas. Debe haber en nosotros también un repudio por no volver al estilo de vida que teníamos antes de nuestra conversión. El parámetro, lo fundamental del hecho de ver visualizado un estilo de vida diferente es el momento de nuestro encuentro personal con Cristo. Pablo, por eso utilicé Pablo, pero yo le hablé que en el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, hubo hombres que tuvieron un encuentro personal con Cristo, experimentaron una conversión de vida y su vida ya no fue la misma. Eso debe pasar. Eso debe suceder en cada uno de nosotros. Ahora mire, escuche bien esto. La vida de quien ha sufrido una verdadera conversión, una original conversión, esa vida influye, impacta y sobre todo desarrolla un modelo de vida que puede que no pase desapercibido en su vínculo social, al grado que motive a otros a conocer qué es lo que pasó en su vida y vivir así. Escuche eso, mi amado. La vida de quien ha sufrido una original conversión, una verdadera conversión de vida, esa vida influye, impacta y sobre todo desarrolla un modelo de vida. Escuchen esto. Influye, impacta, desarrolla un modelo de vida que no pasa desapercibido. En ese vínculo social, en esa comunidad donde él se desenvuelve, en ese mundo donde él interactúa, esa vida no pasa desapercibida. Esa vida que ha experimentado una original conversión impacta, influye como un modelo que no pasa desapercibido, al grado que motiva, que hace ver en otros el hecho de cuestionar, de indagar, de preguntar. Es que tú eres diferente.
es que no eres como los demás. Es que tú tienes algo que te hace diferente. Es que tu esencia, en tus palabras, en tu comportamiento, en la forma que te relacionas o interactúas, no es común. No es común. Quien ha experimentado un encuentro personal con Cristo en el mundo, su vida no es común, no es como los demás. Es diferente. Y eso influye, impacta, viene a ser tomado como un modelo de lo que tiene que ver no solamente la moralidad, no solamente los buenos principios. Hay algo supremo, hay algo elevado, hay algo por encima de la moralidad y los principios. Y lo que hace que vayamos por encima de eso es Dios, es Cristo en vosotros, es el Señor en nuestra vida. Mis amados, yo no sé, y cada uno debe determinarlo y saber si su conversión a Cristo es original, es verdadera, es real. Porque nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, el hecho de vivir después de haber experimentado el haber conocido a Cristo como nuestro Salvador, nuestra vida ya no es ni debe ser la misma. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tus familiares, los del trabajo, los de la escuela, los de la iglesia, saben quién eres. No por tu posición o tu apellido, sino por lo que hay dentro de ti. Y lo que debe estar dentro de nosotros como algo supremo, como algo real y divino, es nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Mis amados, la vida de quien ha experimentado, la vida de quien ha sufrido una verdadera conversión, influye, impacta, desarrolla un estilo de vida modelo para influir en otros. Aquí no se trata de decir, y yo he escuchado esto mucho, yo he escuchado mucho esto. No ponga la mirada en mí, pon la mirada en Jesús. Hasta nos ponemos teólogos y decimos, es que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Eso es cierto, está en la Biblia. Pero si yo digo que Jesús vive en mí, la gente me va a mirar a mí. La gente te va a mirar a ti para ver si verdaderamente Jesús se está reflejando en tu vida, en mi vida. Y si no experimenté una verdadera conversión, si yo no tuve un verdadero encuentro con Cristo, no se va a reflejar nada del Hijo de Dios, porque no está en mí. La Biblia dice, es cierto, pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe. Sí, pero si Jesús vive en mí, quienes me rodean deben ver a Jesús manifestado a través de mi conducta, de mi palabra, de mis acciones, de mi carácter, de mi estilo de vida. Cuán errados hemos estado de decir, no, es que yo no soy perfecto, yo no soy santo, no, sí lo eres, porque Dios te escogió. Y cuando Dios te escoge exclusivamente para Él. Somos apartados. El término, la palabra santos, no significa que no tengamos pecado, sino que fuimos exclusivamente elegidos por Dios para vivir dando a conocer, como dice el apóstol Pedro, dando a conocer las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. La gente tiene que ver a Jesús a través de tu vida. Tus acciones, tus palabras, tu comportamiento, tu estilo de vida, tu carácter. Pero si yo no he experimentado una verdadera transformación, amados, algo no está bien. Por ello es necesario que nosotros sepamos que nuestra conversión a Cristo
no sería posible si no hubiésemos creído en el mensaje del Evangelio. Ese Evangelio que nos fue revelado a través de Jesús y de sus apóstoles contiene la verdad, contiene la esencia del amor de Dios el Padre, cual se vio manifestado en Cristo, y es que por Él es que debemos expresar un cristianismo que dé a conocer que estamos en ese proceso de cambio y de transformación de vida. Mis amados, Dios es bueno y Él es fiel. Y siempre, siempre, siempre estará a la expectativa de que vosotros veamos cómo es que debemos desarrollar y llevar a cabo nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Mis amados, la vida, escuche esto, la vida de quien experimentó o ha experimentado un encuentro con Cristo, la vida, la forma de vida quien ha experimentado un encuentro con Cristo, debe saber que tiene que expresar con claridad su espiritualidad. Y esa espiritualidad debe ser basada en expresiones de enfoque en las cosas que son más valiosas e importantes. Y esto tiene que ver con las cosas del cielo y no de la tierra. Amados, si usted, yo o quien esté escuchando experimentó un encuentro real y verdadero con Cristo, debe saber que con claridad su vida espiritual debe dar expresiones de enfoque en las cosas en las que son valiosas e importantes para nosotros. Estos días pasados, yo compartí un mensaje en la iglesia, haciendo un paréntesis, y el mensaje que predicamos en la iglesia tiene que ver con la importancia de establecer un buen testimonio, y me enfoqué mucho en el hecho de que el buen testimonio tiene su enfoque en siempre tener la visión en las cosas del reino, en las cosas de Dios, en los principios de Dios para un buen desarrollo de vida cristiana eficaz. Esto no va a suceder, esto no va a pasar, esto no se va a llevar a cabo si yo no he experimentado un verdadero o genuino encuentro con Dios, y de ahí parte el hecho de mi conversión a Cristo. Amados, estoy casi ya por terminar, me quedan algunos 10 minutos. Debe existir señales. Deben existir. Estoy hablando, gracias a todos que están ahí, pero estoy hablando de cómo debe ser la vida del que ha experimentado su conversión a Cristo. Ahora, volviendo a la temática, deben existir señales, deben existir evidencias de nuestra conversión a Cristo. Esas evidencias, esas señales nos deben identificar, no solo por lo que decimos, sino más y mayormente por nuestras acciones de vida. Escuche eso. ¿Cómo es que debe ser la vida del que ha experimentado su conversión a Cristo? Bueno, esa vida debe dar señales, debe dar evidencias.
de que nuestra conversión a Cristo tiene la capacidad de que nos identifica no solo por lo que hablamos, decimos, balbuceamos, expresamos, sino mayormente por nuestras acciones. Nuestras acciones de vida. Cómo vives, cómo desarrollas, cómo llevas a cabo tu fe, se determina por el hecho de que tu conversión a Cristo fue real y verdadera. Si te defines o si tu fe no está bien dada a conocer por a quienes tú les dijiste que eras creyente o cristiano y no ven eso, lo decía anticipadamente, yo puedo decir muchas cosas, pero mis acciones hablan otras cosas. Así es que debe existir señales. Saben, Pablo, después de su conversión, Pablo dice que inmediatamente empezó a predicar. En el mismo capítulo 9 del libro de los Hechos, en el versículo 20, dice la Escritura: enseguida se puso a predicar. Enseguida se puso a predicar de Cristo en los templos de los judíos y les decía que Jesús era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban asombrados y unos a otros se decían: oye, ¿no es este Saulo el que perseguía a los cristianos? Y de hecho había venido a Jerusalén para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Dice el versículo 9:22, pero Saulo, o sea Pablo, se esforzaba mucho más y se llenaba de poder de lo alto y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. De ahí el hecho de que deben existir señales. Deben existir señales de que tú y yo experimentamos un encuentro verdadero con Cristo. Es muy triste esto que le voy a decir. Yo he conocido a muchísimas personas que llevan una doble vida. Llevan un estilo de vida que verdaderamente no es agradable delante de Dios, perdón. Si tú y yo hemos experimentado un verdadero encuentro con Cristo, tú eres hijo de Dios en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, con los amigos, con tu familia, en todas partes. Si esto no es así, algo no está bien. Pero deben existir señales de que yo experimenté un encuentro personal con Cristo. Señales que me identifican, no solo por lo que digo, sino mayormente por mis acciones, por lo que hago y desarrollo. Pablo, después de su conversión a Cristo, ya no odiaba, ya no respiraba muerte contra los cristianos, ya no tenía rencor, ya no tenía el deseo de llevar preso a la cárcel a los cristianos. Pablo, después de su conversión, su lenguaje fue diferente, su temperamento fue diferente, su estilo de vida fue diferente,
Ya no era temido por los que le temían cuando llevaba las cartas de los mismos sacerdotes para llevarlos a la cárcel. Pablo, miren, hasta su nombre fue cambiado. Saulo de Tarso, ahora Pablo, el apóstol, el más grande apóstol de Jesucristo. Amados, aquí quiero terminar. ¿Cómo debe ser la vida del que ha experimentado su conversión a Cristo? La vida de todo creyente que ha experimentado su encuentro con Cristo, sin excepción. Aquel que experimentó su conversión a Cristo no debe quedar opacada. Si tú y yo tuvimos un encuentro personal con el Señor y hemos venido a ser parte de la familia de la fe en Cristo, nada debe hacer que nuestra vida quede opacada, polarizada. Nada de lo que este mundo pudiera inducir, seducir o influir para mal. Y más en nuestro testimonio de vida como cristianos, ya no debe influir en nosotros. Si tú y yo hemos experimentado un verdadero encuentro con Cristo, nada, créeme que nada debe influir para que se tenga un término o un sentido de duda de lo que hemos conocido de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo debe ser la vida? ¿Cómo debe ser la vida de todo aquel que ha experimentado su conversión a Cristo? Mis amados, que el Señor nuestro Dios nos ayude a vivir, a desarrollar un estilo, un carácter, una forma de vida que refleje que en vosotros vive el Señor nuestro Dios a través de su Espíritu. Que el Señor bendiga grandemente su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, por esta oportunidad que nos has dado de hablar y exponer tu palabra. Es tu palabra, Señor, la que ejecuta, la que lleva a cabo la obra de convencimiento en el corazón de los demás. Tu palabra y tu Espíritu, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que Dios nos bendiga a todos. Gracias por habernos visto y escuchado. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios les bendice a todos. Amén.